Si ustedes lo ven en LinkedIn, Silvio tiene unos artículos que movilizan mucho, muy interesantes, sobre todo sustentados por su experiencia práctica. Así que, bueno, es un gusto, esperamos 3 minutos más y damos comienzo a la charla. Muchas gracias por asistir a todos. Bueno, cuando ustedes indiquen. ¿Quieren que comencemos? Sí, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la presentación y por la oportunidad de dar esta charla. El objetivo de la charla es resumir cómo ha evolucionado la exploración del macizo desde los primeros descubrimientos hasta los tiempos actuales. Es un resumen. Esto realmente, cada uno de los puntos puede desarrollarse mucho más, pero bueno, la idea es que por lo menos en 40 minutos tengamos un pantallazo, ¿no? La charla se va a dividir en 2 partes. Una introducción haciendo un poco de historia y una segunda parte un poco más técnica hablando sobre la estrategia de exploración y cómo y hacia dónde estamos yendo. Por favor, si ven que hablo muy rápido, me avisan. Bueno, estamos a 40 años del descubrimiento de Cerro Vanguardia. Cerro Vanguardia. Este descubrimiento fue a finales de los 70 y principios de los 80 por el equipo de geólogos de la Secretaría de Minería de la Nación. En ese momento había un plan sistemático de explorar todo el país, ¿no? El plan NOA, el plan Cuyo, en este caso el plan Patagonia-Comahue. O sea, hace 40 años los geólogos de la Secretaría de Minería de la Nación dieron con lo que hoy es Cerro Vanguardia. Actualmente, en el macizo del Deseado llevamos descubierto unas 30 millones de onzas de oro equivalente, ¿no? Oro y plata, entre 17 minas y proyectos. Y se estima un endowment residual de 70 millones de onzas de oro más. Hoy el precio promedio del oro, por lo menos en lo que va del 2020, está en $1.700, incluso llegó a un máximo de $2.050 la onza, o sea, es un precio histórico increíble. Hay un gran potencial de exploración en el macizo, pero bueno, y es opinión personal, las perspectivas a futuros no se ven tan buenas. Haciendo un poco de historia, le dije que estamos a 40 años del descubrimiento de lo que hoy es Cerro Vanguardia, pero recién en 1993, con la Ley de Promoción Minera, la Ley 2496, fue el comienzo de una actividad minera y de exploración muy importante, tanto en el macizo del Deseado como en todo el país. Llegó a haber más de 100 empresas de exploración. Hoy en día en el macizo del Deseado tenemos registrados más o menos unos 52 proyectos, de los cuales 12 son operaciones y 2 de esas operaciones son de clase mundial. El año pasado la producción de oro del macizo del Deseado llegó a ser de 1 millón de onzas de oro equivalente. Ahí en la tabla se ve la producción de cada una de las principales unidades. Y en el gráfico quería mostrar la cantidad de descubrimientos por década, ¿no? Entre el 70 y el 80 hubo 2 descubrimientos, que fue el primero lo que hoy es Cerro Vanguardia, el segundo lo que hoy es Manantial Espejo. Luego en la década del 90, o sea, posterior de la Ley de Inversiones Mineras, llegó a haber 19 nuevos proyectos, y en la década del 2000 al 2010, 28 nuevos proyectos. Ya entre el 2010 y el 2019 caímos a 3 proyectos.
En rojo lo que vemos son las operaciones que se pusieron en marcha, que siempre tienen un delay respecto de los proyectos. Entonces, un poco para aclarar algunos puntos del slide anterior, la Ley 24.196 de inversiones mineras tiene varios puntos, pero hay dos puntos que me gustaría destacar como importantes, que creo que son los que más impulsan a la actividad. Uno es la estabilidad fiscal por 30 años. Es decir, una mina que hoy se pone en marcha tiene 30 años de garantía de estabilidad fiscal donde no le pueden aumentar los impuestos. Y el otro punto importante es la amortización acelerada que permite el régimen de inversiones. Y esto para el Estado no significa que estamos perdiendo impuestos, sino que es una manera de que las empresas pueden reducir su costo financiero en la construcción. Y este punto es una ventaja muy importante. Les había dicho que llegaron a haber más de 100 empresas de exploración. La mayoría de las empresas fueron canadienses y australianas, pero hubo de todos los países, ¿no? De Francia, Estados Unidos, de Sudáfrica, incluso empresas locales. La mayoría de las empresas eran empresas junior que se dedicaban solamente a la exploración y llevando los proyectos hasta la factibilidad, y a unas pocas empresas mayor o operadoras que compran los proyectos a las empresas junior para desarrollarlos, o a veces compran a las empresas junior porque es más barato que asociarse. Y estas empresas mayor hacen exploración, pero hacen una exploración más que nada de brownfield, ¿no? Algunas tienen equipos de exploración regional, pero normalmente la exploración por nuevos proyectos las hacen las empresas juniors. Había mencionado que hay 2 minas de clase mundial en el macizo del Deseado. Quería aclarar qué significa una mina de clase mundial. Este concepto fue propuesto por los geólogos de la Western Mining en el 2006, y se refieren al valor presente neto de una mina. Dicen que el valor presente neto tiene que ser mayor a $250 millones. Claro que este número era en el 2006. Si actualizamos esos 250 millones a hoy, al 2020, estaríamos hablando entre 380 o 400 millones de dólares. Y otro punto que quería aclarar era sobre la producción. Dijimos que en el 2019 el macizo del Deseado tuvo una producción de 1 millón de onzas de oro equivalente en realidad. Y para tener un contexto, una escala, la producción mundial de oro en el 2019 fue de 70 millones de onzas de oro. China es el país que más produce, lidera con 14.3 millones de onzas, Australia con 11.1 millones de onzas de oro, Rusia con 10, y luego el estado de Nevada de Estados Unidos produce 5.6 millones de onzas. Así que para tener una escala, si es mucho o es poco, el macizo produjo 1 millón de onzas, y si no me equivoco, San Juan debe haber estado produciendo unos 600.000 onzas, ¿no? Veladero solo debe producir un poco más de medio millón, y con las otras minas en operación debe estar en el orden de los 600, 700.000 onzas de oro de producción mundial, anual. Bueno, este es un mosaico satelital del macizo, y los puntos rojos son hoy el registro de todos los proyectos, algunas minas en el macizo, y aquí una tabla donde los he enumerado, quién los ha descubierto, el estado en el que están y los que tienen recursos. Estos datos después no tengo ningún problema en compartirlos, o se los piden a Horacio, que tiene esta presentación. ¿Cómo se desarrolló la exploración a lo largo de estos años? Bueno, normalmente la exploración tiene una relación directa con el precio de los commodities, ¿no? Acá en este gráfico es una línea de tiempo, donde a partir del año 93 tenemos una sumatoria de descubrimientos, ¿no? A partir de la Ley de Promoción Mineras se produce esta gran actividad y todos estos nuevos descubrimientos. Pero obviamente el crecimiento en proyectos no es lineal, tenemos algunos gaps. Como vamos a ver, el primer gap lo tuvimos la primera crisis, la tuvimos en el año 2000, fue relacionada justamente con el precio del oro. El precio del oro llegó
a sus mínimos históricos en las últimas décadas, a $250 la onza. De hecho, muchas empresas de producción pararon, quedaron en stand-by. Los países que tenían reservas en oro, viendo que el precio del oro estaba en baja y sus ahorros se les devaluaban, vendían el oro que tenían, y eso también era un efecto en cadena que seguía bajando el precio. Además veníamos de había mucha desconfianza en el ambiente bursátil por la estafa todavía estábamos con la sombra de Brex Mineral. Pero bueno, esta crisis del año 2000 duró un año, inmediatamente el precio del oro volvió a retomar, y toda la actividad continuó hasta el 2010. Acá en el 2010 tuvimos otra crisis. Esta fue una crisis financiera, que en realidad comenzó en Estados Unidos por un tema de una burbuja hipotecaria, pero alcanzó a una recesión mundial. Y esto afectó también a la industria minera, ¿no? También la crisis duró un año, inmediatamente el oro volvió a retomar su valor y volvió toda la actividad de exploración. Pero inmediatamente, al 2010, en el 2012, Argentina entró en una crisis importante local. Veníamos con un gran aumento del gasto público que generó inflación, entramos en default, y bueno, la manera de contener la crisis, para contener la crisis, el gobierno tomó una serie de medidas, ¿no? Estas medidas fueron: las empresas no podían girar sus dividendos al exterior, ninguna empresa, no solo las mineras, ¿no? Pero ninguna empresa podía girar sus dividendos al exterior. Había un cepo al dólar, estaba todo especificado, hubo un incremento en la retención a las exportaciones y un cierre de los productos importados, ¿no? Estas fueron las medidas principales que afectaron o golpearon muy fuerte a la inversión en exploración y a la industria minera. Si bien estas medidas se revirtieron total o parcialmente, no alcanzaron para reactivar toda la actividad, pero ha sido un problema local, porque podemos ver en nuestros países vecinos como Chile y Perú que la actividad de exploración inmediatamente, después del 2010, inmediatamente se activó. En este gráfico podemos ver el índice del precio de los metales, es un promedio del precio de los metales, cómo ha variado, y las barras representan la inversión de millones de dólares en todo el mundo, ¿no? La inversión en exploración. Acá tenemos la crisis del 2000, el índice de los precios vuelve a retomarse, la crisis del 2010, y vuelve a crecer el índice del precio, y la actividad de exploración aumenta, y luego cae, pero se mantiene en un nivel superior al del 2000. Pero esto fue en el resto del mundo. En Argentina la actividad minera no retomó, y eso lo podemos ver con el primer gráfico, donde vimos que entre el 2010 y el 2019 solo hubo 3 nuevos proyectos descubiertos, y es razón de la poca exploración que se realizó. Y una forma también de explicar esto es cómo nos ven afuera. El Instituto Fraser es una especie de INDEC en Canadá, que realiza relevamientos y estadísticas de las distintas medidas que toman los países y cómo esto afecta a la economía. En este caso es un relevamiento sobre cuáles son los mejores lugares para invertir en minería en el mundo. Obviamente este ranking tiene mucho peso el potencial geológico, pero además tiene mucho peso las condiciones sociales y políticas que tiene el país, ¿no? O sea, nadie va a invertir en un lugar donde hay una guerra civil, por ejemplo. En el año 2000, Argentina, estábamos entre los primeros 13 lugares del mundo como los mejores para invertir en exploración. Luego, saltando al 2014, entre medio nos pasó la ola antiminera, que comenzó en Chubut, siguió en Río Negro, siguió en Mendoza, La Rioja, Tucumán, y en fin, ya Argentina, ya no se hablaba de Argentina, sino se empezó a hablar de algunas provincias como mejores lugares para invertir, y para el 2014 tenemos a Salta y San Juan ahí, que están disputando los primeros lugares en la tabla, pero Santa Cruz estaba de la mitad de la tabla para abajo. Mendoza obviamente es el último lugar prácticamente.
Y de ahí al 2019, lamentablemente las cosas no mejoraron. San Juan se quedó ya lejos de la punta, por decirlo de alguna manera, Salta mucho más atrás, y Santa Cruz siguió descendiendo en el ranking, ¿no? Esto es, en 20 años pasamos a estar entre los 13 mejores lugares a estar casi entre los últimos, ¿no? Salvo San Juan y quizás Salta. Y bueno, el tiempo es nuestro peor enemigo. Esta es una frase que decía un colega, un ex jefe mío. Si hoy miramos en el macizo del Deseado, tenemos más minas en operación que proyectos en estado generativo, ¿no? Y esta foto estaría bien si habláramos de un distrito maduro, muy explorado, con más de 200 años de exploración, no en el macizo del Deseado, que apenas tenemos de exploración concreta unos 20 años. Y además tenemos que tener en cuenta cuánto tiempo nos lleva desde que descubrimos un proyecto hasta que entra en producción, ¿no? En este primer gráfico están las principales operaciones, el año en el que fue descubierto y el año en el que comenzó la operación. Y en la última columna tenemos el tiempo que llevó para la puesta en marcha. El promedio duro nos da 15,5 años, pero este número está sesgado por Mina Marta, que tiene un récord de 4 años. Pero si miramos los principales proyectos como Vanguardia, Manantial Espejo, Cerro Moro, Cerro Negro, estamos en el orden de 20 a 25 años. Un número más real es pensar en 20 años que nos llevan el Deseado desde que descubrimos un proyecto hasta que lo ponemos en marcha. Y otro dato que tenemos que tener en cuenta, considerando que el tiempo es nuestro peor enemigo, es la vida mina, ¿no? La vida de mina no es más que las reservas que podemos, acá lo vemos en este segundo gráfico, las reservas que pueden tener los proyectos versus la producción anual, ¿no? Ese cociente nos da cuánta vida útil de mina nos queda, y sacando Cerro Negro, la mayoría de las producciones tienen menos de 5 años de vida útil. Obviamente en esta tabla, en este LOM o vida mina, no entran los recursos, porque no sabemos, y esa es tarea del grupo de exploración, no sabemos cuántos de esos recursos van a pasar a reservas y cuántos recursos más se pueden incorporar. Así que para el cálculo duro de la vida mina solamente se consideran las reservas. Además hay que tener en cuenta que a medida que las minas envejecen, van madurando, cada vez es menor el porcentaje de recursos que pasa a reserva, porque o está más profundo, o está más lejos, o ya es de menor calidad. Siempre hablando en términos generales, ¿no? Entonces, un poco una conclusión de esta primera etapa, o de esta reseña histórica en el Deseado, que tuvimos una intensa actividad de exploración entre el 1990 y el 2012, con casi 52 proyectos. A partir del 2012 la actividad cae. La principal actividad está sostenida por la exploración de brownfield de las empresas que están operando, y hay muy pocas juniors dando vueltas. Y es un problema local, porque en el resto de los países, en los países vecinos, la actividad está full, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En los próximos años hay 5 operaciones que podrían llegar a dejar de producir, que están llegando al límite de su vida útil, y esto es el 70% de las exportaciones de metal de la provincia. Y para demostrar que es una coyuntura local, el año pasado, en el 2019, se invirtieron en exploración 9.8 billones de dólares, el 46% en proyectos de oro, el 25% en proyectos de cobre. Y los principales países donde se invierte en exploración hoy en día es Canadá y Australia. Bueno, es una pausita. Ahora quería contarles un poco, bueno, cuáles fueron las estrategias y las tácticas de exploración que se implementaron en el macizo del Deseado, ¿no? Siendo que es un distrito joven, un distrito nuevo, la estrategia era directamente el reconocimiento directo en superficie de las zonas de alteración o mineralización.
Y para este reconocimiento directo en la superficie, hay dos técnicas que son las que mejor resultados dan. Una es el uso de los sensores remotos y la otra es las transectas o el reconocimiento directo en campo. Acá en esta imagen, esta es el proyecto La Mina Paloma del proyecto Don Nicolás, la Beta Paloma de la mina Don Nicolás, perdón. Acá en amarillo son las estructuras mineralizadas y en estos colores azules y rojos es los minerales de alteración, en este caso cabrita y hornita, como están asociados a las estructuras. Este segundo ejemplo es Cerro Negro. Aquí este es el Cerro Negro propiamente dicho, que es un relicto en la topografía. El Cerro Negro presenta una silicificación pervasiva intensa. Muy cerca del Cerro Negro tenemos el Cerro Saavedra, que es más un estrato volcán ya erosionado, mostrando el cuello del volcán, con una intensa alteración argílica avanzada. Esto fue comprobado en campo, ¿no? Eso, con espectrómetro, por supuesto, hay una asociación de alunita, diquita y terofilita. Aquí vemos todas las vetas que son del sistema Cerro Negro. Esto es Bainson, esto es Bajo Negro, esta es la beta Eureka, que la beta Eureka aflora por más de casi 1200 metros, una potencia promedio de 10, 12 metros y todas las texturas que se pueden imaginar. Pero obviamente en este sector que aflora no tiene ningún valor en anomalía geoquímica. Cuando cambia de rumbo y queda bajo la cobertura postmineral, ahí se está desarrollando el trapo. Estas son las vetas Mariana, Mariana Norte y San Marcos. Bueno, viendo la imagen de alteración, el mismo set, aquí vemos la alteración en el Cerro Saavedra, y este es todo el tren de alteración que hay, toda la alteración acompañando el tren mineralizado en Cerro Negro. Si caminasen, si hicieran una transecta aquí en campo, verían que hay una alteración de hilita hermetita con mayor o menor intensidad. Obviamente, en los sistemas de beta la alteración está siempre muy restringida al techo de las estructuras, no muy asociada a las estructuras. No es como en los pórfidos que pueden presentar una gran extensión. Este es otro ejemplo, este es el sistema Dos Calandrias, descubierto por los chicos de Mariana Resource. Esta es la imagen geológica y esta es la imagen de alteración. Aquí es donde se desarrolla toda la brecha mineralizada que tiene. Es uno de los pocos ejemplos con mineralización diseminada que hay en el deseado. Hay otros ejemplos, pero este es quizás el más importante, el mejor estudiado. Y toda la alteración asociada, en este caso, es una caolinita hidrotermal, una caolinita de alta cristalinidad. Bueno, la otra estrategia es directamente caminar en campo, caminar en forma sistemática. Nosotros lo decimos hacer transectas, es decir, uno puede elegir una dirección, que puede ser este-oeste o norte-sur, y estas caminatas tienen en realidad complementan el trabajo de la imagen satelital, pero muchas veces, como en esta foto, la cobertura, el regolito, o a veces una leve cobertura postmineral, está tapando las rocas que hospedan la mineralización, pero bueno, en el caso del macizo deseado, las vetas, que son más resistentes a la erosión, quedan como bloques, ¿no? Entonces, caminando se pueden identificar estos trenes de vetas, que los llamamos floats. Eso, y además las transectas tienen otro objetivo importante, que es entender la geología. Entender la estratigrafía, cómo están, si tenemos bloques elevados, cómo es la estructura general. Bueno, en esta primera etapa, el uso de sensores remotos y las transectas fue muy efectiva para identificar la mayoría de los proyectos que hoy están expuestos en el macizo deseado. Es una estimación personal, pero yo creo que entre el 70 y el 80% de la superficie que aflora ha sido ya relevada. Y la profundidad promedio de la exploración ha sido en el orden de los 200 metros. El promedio, si hay lugares donde se han perforado 400, 500 metros, pero la mayoría de los proyectos de exploración siempre están buscando la mineralización cercana a la superficie.
Es posible que algunos proyectos hayan sido descartados muy rápido, ¿sí? Siempre eso es posible, quizás con nuevas ideas tengan alguna posibilidad. Un ejemplo podría ser Cerro Negro. Cerro Negro, desde que se descubrió hasta casi el 2007, toda la exploración estuvo alrededor del Cerro Negro propiamente dicho, de Benson principalmente, llegó a mensurar casi 500.000 de onzas de oro, pero toda la exploración seguía dando vueltas alrededor del Cerro Negro, y no fue hasta después del 2007 que se descubrió el potencial en otras estructuras. Si bien se habían testeado otras alteraciones en la zona, recién con quizás un cambio de idea fue que pudieron encontrar el clavo en Eureka, ¿no? Que fue el que desató todo el resto de la exploración. Y estos dos gráficos son para remarcar que, bueno, la exploración, el Greenfield, es riesgoso, las probabilidades de éxito son muy bajas. Aquí en esta estadística podemos resumirlo que la probabilidad del éxito es del 1%. Y además remarcar que la exploración es muy cara. Entre el 2007 y el 2016 se invirtieron 65 millones de dólares en exploración y solo se descubrieron proyectos por valor de 30. Es así, la exploración es muy cara y está relacionado a las probabilidades, este número está relacionado a las probabilidades del éxito, ¿no? Y explorar en el macizo del Deseado aún es más caro que por ahí que explorar en otros lugares, más allá de que la topografía sea amigable, que se pueda trabajar todo el año, está relacionado con la geometría de los cuerpos, ¿no? Una cosa es explorar un pórfido, que es donde uno puede realizar una malla de sondajes, y otra cosa es explorar en el macizo, donde los cuerpos son tabulares, no son vetas, son tabulares. Entonces, mientras que en un pórfido quizás un sondaje de 1000 metros rinda o corta 800 metros de zona mineralizada, independientemente del valor, el macizo del Deseado, un sondaje quizás de 500 metros, tiene por objetivo 3 o 4 metros de una veta. Entonces, para darles algunos números, por ejemplo, yo lo tomé en el proyecto José María, en San Juan, uno de los grandes últimos descubrimientos, tiene casi 9,4 millones de onzas de oro, con 52.000 metros de sondaje, mientras que en Cerro Negro llegaron a 6,5 millones de onzas de oro con 350.000 metros de sondaje. Tengan en cuenta estos números para considerar lo caro que es explorar en el macizo, más allá de su ventaja competitiva respecto a la infraestructura, ¿no? Bueno, y pensando en una segunda etapa, yo creo que ya esta primera etapa de reconocimiento directo de la zona mineralizada en superficie ya está cubierta en un 80%, tenemos que pensar en una segunda etapa de explorar por sistemas ciegos. Sistemas ciegos son sistemas que no afloran en la superficie, ya sea porque el sistema está tan profundo que no llega nada, ni siquiera del halo de alteración llega a estar cortado por la superficie, o porque tenemos una cobertura postmineral que lo está tapando, ¿no? Un ejemplo de un descubrimiento quizás más importante del sistema ciego es Olympic Gap, ¿no? Casi 10.000 millones de toneladas con 0,8% de cobre y 0,3 gramos de oro. Pero bueno, explorar bajo cobertura es caro y las probabilidades de éxito son mucho más bajas que en superficie. Y para tener una idea, Canadá y Australia consideran que el 70-75% de sus recursos están bajo cobertura. En Nevada consideran que el 55% está bajo cobertura, que aún no se han descubierto. ¿Y cómo estamos en el macizo del Deseado? Si hablamos del macizo del Deseado, de la parte continental, o sea, de la parte a la cual podemos acceder del macizo del Deseado, es el polígono que tenemos aquí en este dibujo. Son casi 7 millones de hectáreas, un poquito más de 7 millones de hectáreas, pero es algo que podemos acceder, ¿no? Porque el resto de ese vulcanismo jurásico está o bajo la cuenca del Golfo o bajo el mar. Pero aún de estos 7 millones de hectáreas, tenemos un 50% de cobertura postmineral. Acá en este mapa, en color morado y verde, son las rocas que hospedan la mineralización, ¿no?
la formación bajo pobre, el chonaique, la matilde, y en este color cremita es el postmineral que está cubriendo estas rocas. Este postmineral principalmente son depósitos fluvioglaciales, son basaltos que van desde el terciario hasta el Plioceno, desde el Eoceno al Plioceno, y en algunos casos son sedimentos cretácicos, pero no menor. La mayor proporción son las mesetas basálticas y la cobertura de este Plioceno, la cobertura de los sedimentos fluvioglaciales. Y quería poner como ejemplo San José, que podría ser un ejemplo de un depósito ciego que fue descubierto en el macizo del Deseado. Si ustedes se enfocan hoy en Google Earth sobre la mina de San José, van a poder reconocer fácilmente el campamento, la planta y la escombrera, pero toda esta roca que se ve de una textura muy suave, gris, es toda una meseta basáltica que cubre todo el depósito. Acá en la segunda diapositiva se ve lo que sería la proyección de las vetas a la superficie, pero en realidad todo el depósito la está cubriendo. Obviamente el San José, el descubrimiento fue a través de estas estructuras que están aflorando al borde del río Pinturas, fue donde comenzaron a trabajar, y en realidad varios años estuvieron trabajando en este sector hasta que descubrieron la veta Huevos Verdes, que es, en realidad la veta Huevos Verdes está bajo toda la meseta basáltica, pero asoma 100, 150 metros de esta por debajo del basalto. Es una veta de apenas 50, 70 centímetros de potencia. Realmente no tenía una gran expresión morfológica. Algunos tuvieron la oportunidad de verla antes de que se construya la mina y el campamento, pero estos afloramientos originales realmente eran muy sutiles, y bueno, a partir de esta veta que tenía unos 10 gramos de oro y medio kilo de plata en muestras de canaletas, a partir de ahí fue que se desarrolló todo el descubrimiento de todo el resto del sistema bajo cobertura. Por eso es que podría ser un ejemplo de depósito ciego, no lo es al 100%. Pero ¿cuántos otros San José podría haber? De hecho, por ejemplo, Cerro Negro, las vetas marianas, el clavo mineralizado de Eureka, San Marcos, están todos bajo cobertura mineral. Bueno, es claro que para esta segunda etapa vamos a precisar de nuevas tecnologías, sobre todo tecnologías que puedan reducir los costos de exploración. Australia y Canadá están a la vanguardia de este desarrollo tecnológico. Yo espero pronto ver aquí equipos de sondaje como el de la foto. Es un equipo que entiendo ya es experimental, pero ya está casi comercial. Es un equipo que en lugar de usar barras de perforación de 3 o de 6 metros, tiene un tubo flexible de fibra de carbono y perfora en forma directa. Y en lugar de sacar muestras para analizar, se envía una sonda que hace directamente en tiempo real un análisis a través de rayos X, un análisis químico. Es como si tuviéramos estas pistolas de la Niton o el Olympus, pero una pequeña sonda que se manda con la perforación. Yo creo que, por otro lado, para prospectar, hablando de la prospección, de la generación de blancos, la geofísica va a ser una de las herramientas principales. Pero la gran pregunta que hacen muchos, por lo menos que han hecho en el directorio, ¿no? Es que si realmente hay recursos en la profundidad, o si realmente hay posibilidades de encontrar recursos que sean ciegos. Yo creo que hoy en día la gran mayoría de las minas en operación han sido descubiertas porque directamente la zona mineralizada estaba expuesta en la superficie, ¿no? Aún queda por descubrir todas estas que no están aflorando. Pero para esto es necesario que pensemos a la exploración no en una superficie, sino en un volumen, ¿no? En un espacio. Y les propongo hacer un ejercicio. Recuerdo la foto que les mostré del macizo del Deseado, ese polígono de casi 7 millones de hectáreas. Bueno, imagínenlo, pues un prisma de unos 300 kilómetros por 400 por 2 kilómetros de potencia. Estamos hablando de 240 kilómetros cúbicos. Un depósito promedio de 2 millones de onzas de oro, como podría ser San José. ¿Qué espacio ocupa? Ocupa un espacio aproximadamente de 8 kilómetros por 8 por unos 600 metros, es decir, unos 38
kilómetros cúbicos. O sea, el depósito representa el 0,16% de todo el volumen. Y si estimamos que nos quedan unos 70 millones de onzas residuales, estamos hablando del 0,56% de todo ese volumen. Son números aproximados, ¿no?, que se podrían mejorar, pero es para tener una idea de la magnitud, del orden. Otro ejemplo podría ser, imaginemos una pileta de natación de 100 metros de largo por 100 metros de ancho por 100 metros de profundidad. Si ese es nuestro espacio de exploración y sobre esa pileta tirásemos una pelota de tenis, eso es lo que estaríamos buscando en relación a todo el volumen. Esa es la relación de proporción. Y además debemos considerar, por otro lado, que solamente hemos explorado en la superficie, hemos explorado los 200 primeros metros. Si consideramos que todo el perfil de espacio es de 2 kilómetros, nos queda en todo el 90% del espacio por explorar, por lo menos del espacio florante. Entonces, bueno, es obvio que necesitamos reactivar la exploración. Para eso tenemos que volver a conquistar la confianza de los inversores. Ayer lo escuchaba Alberto Hegel hablando sobre, asumiendo y entendiendo que para promover todo el potencial minero que tenemos en el país hay que hacer algunos cambios importantes a nivel tributario y hablando de la seguridad jurídica, ¿no? Realmente fue un placer escucharlo y ver que estamos en la misma sintonía. Necesitamos reconquistar la confianza de los inversores, promover que empresarios locales inviertan en exploración, no solo en empresas de servicios, si bien hay algunos grupos trabajando, como el Grupo Austral o este grupo en Bahía Blanca. Necesitamos asegurar tener seguridad jurídica y social, es redundante, pero bueno, necesitamos seguridad jurídica y social. Es muy importante el rol del Estado garantizando el cumplimiento de las normas, especialmente el Estado cumpliendo las normas, ¿no? Una de las consecuencias por las que vimos que Santa Cruz cayó a los últimos lugares en los últimos 20 años fue por esos cambios impositivos que puso entre el 2012, 2008 y 2010 con nuevos impuestos que quería poner a los que estaban activos, a las empresas activas. También deberíamos mejorar el procedimiento de concesiones mineras, debería ser algo mucho más dinámico. Tenemos una propiedad minera, hay que explorar. Si no exploramos, bueno, dejar que venga otro y la explore. Y también es importante, y es una opinión personal, rebalancear la recaudación de impuestos entre la nación y las provincias. Ustedes saben que una mina en operación, sacando su costo operativo, toda la ganancia que tiene, entre un 52 y un 58% de eso se paga en impuestos, pero el tema es que estos impuestos, el 90% los recauda la nación. Entonces, yo creo que esta debe ser una de las principales razones por las cuales algunas provincias son antimineras, ¿no? Pero insisto, es una opinión personal. Algo que también debemos hacer es promover el desarrollo del conocimiento científico. En el macizo del Deseado, el otro día sacábamos la cuenta, hay 14 tesis doctorales y 2 maestrías, nada más. Y el desarrollo científico es importante no solo porque nos ayuda a entender cuáles son los procesos que controlan la distribución y la geometría de los sistemas, sino también entendemos la estratigrafía y esto siempre aporta muchas ideas. Por eso es importante promover el desarrollo científico y las empresas tenemos que apoyarlo. Quizás con solo el apoyo logístico a veces es más que suficiente. Tenemos que mejorar el conocimiento de la geología regional, si bien el CEGEMAR ha hecho un trabajo realmente impecable con todas las hojas geológicas que hoy tenemos, pero hoy en día estamos ya en un momento de dar un paso más y hacer hojas geológicas de escala al 100.000, a diferenciar las unidades en las distintas distritos, sobre todo donde hay vulcanismo, ¿no? Y bueno, y también necesitamos una geofísica regional, sobre todo gravimetría y magnetometría. Esto tiene que estar de la mano del Estado, no lo va a hacer ningún particular. Entonces,
Si vuelvo al deseado, bueno, tenemos que generar nuevos proyectos. Vimos que hay muy pocos nuevos proyectos, es necesario volver a generar esa pirámide con una base amplia de nuevos proyectos, porque de ahí algunos pocos van a pasar a exploración, otros pocos van a pasar a la factibilidad y unos pocos se van a convertir en mina. Quizás hay muchos proyectos de exploración que hoy no están activos, habría que terminar de definirlos. Muchos no están activos por un tema de financiamiento, algunos otros porque seguramente tienen poco potencial, pero muchos me consta que han dejado de explorarse por un tema de financiamiento. Y hay que comenzar a explorar por depósitos ciegos. Y el éxito de la exploración es el paso esencial para el desarrollo de la industria minera. Es decir, si no hay exploración no va a haber industria minera. Bueno, este es un pantallazo de cómo está la cobertura de solicitudes de exploración en todo el macizo. Está prácticamente cubierto, por lo menos la zona de afloramientos. Y para comparar, para cuando decíamos que los países vecinos tienen mucha actividad, en esta imagen acá vemos todas las operaciones, los colores son por el tipo de commodity, cobre, oro, cobre sobre todo. En la segunda imagen son los proyectos de exploración que tienen activos. Y algunos datos estadísticos. En 2015 en Chile han descubierto 208 millones de toneladas de cobre en 35 operaciones, de las cuales el 50% solo fue brownfield, el otro 50% fue greenfield. En oro se han incorporado 34 millones de onzas en 3 operaciones y el 100% greenfield. Y el tiempo promedio que tienen en Chile desde que descubren un proyecto hasta que lo ponen en marcha es de 13 años. Poco más de la mitad, poco menos de lo que tardamos nosotros en el deseado. El 20% de estos recursos son superficiales y un 50% de los recursos está entre los 100 y los 2000 metros de profundidad. Y ahora quiero pasar a la... Bueno, de Perú no tengo tantas estadísticas como en Chile, pero en esta imagen, en rojo son las operaciones actuales que hay en Perú y en negro son los proyectos ya avanzados, o algunos con prefactibilidad y algunos ya en construcción. Bueno, esta es la presentación, estamos abiertos a preguntas y al final hay una serie de links que pueden ayudar a... Sí, hablé muy rápido, no. Bueno, muchas gracias, Silvio, muy interesante y muy claro todo. Hay ahí algunas preguntas que se refieren a cómo impactaría un cambio de carga tributaria, regresiva a una progresiva. ¿Piensa que afectaría a la ley de corte y por ende hacer atractivos sectores que antes no lo eran? Pregunta Juan Maturra. Sí, mirá, hay un ejemplo. Manantial Espejo hace unos años estaba al borde del cierre, ya estaba haciendo su cierre de mina, y fue un cambio de gobierno y bajaron las retenciones. Y esto hacía que la empresa tuviese un mejor flujo de caja, ¿no? Al pagar un poquito menos de impuestos, y esto le dio más vida a mina, a Manantial Espejo. Hay una relación directa, ¿no?, entre la carga impositiva y la ley de corte. Con una carga impositiva alta, solo depósitos grandes y con leyes de corte altas van a funcionar. Quizás los impuestos deberían ser un poco más progresivos y proporcionales a las ganancias de las minas. Entonces, quizás muchas minas y de no tan buena calidad podrían funcionar, ¿no? Acá otra pregunta dice, ¿existen estudios petrofísicos en el macizo deseado? Mira, hay varios estudios en el macizo del deseado.
sobre petrofísicos exclusivamente. Mira, de geofísica regional hay algo muy acotado, y después no hay mucho, por lo menos que yo conozca. Hace otra pregunta, dice, ¿qué piensa de la adaptación de un mapeo metalogenético asociado a las fases volcánicas en vez de unidades? No, creo que sería óptimo. Nos ha pasado en el proyecto donde estamos trabajando, que si mapeamos como unidades litroestratigráficas, por ahí agrupas a muchas unidades volcánicas, pero la mineralización, si viene junto con el vulcanismo, en el caso del macizo del desierto, junto con el vulcanismo, se dan unas etapas finales, aún continúa habiendo actividad volcánica. Entonces, hemos visto que algunas unidades como ignimbritas, muy parecidas, iguales, y vos la ves, son la misma textura y la misma composición que la roca que hospeda la mineralización, pero son frescas completamente porque son y muchas veces tapan la mineralización. A veces estas relaciones estratigráficas no son tan claras, por eso es importante por ahí un buen mapeo de unidades. Lo que pasa es que por ahí en un área pequeña, donde vos tenés muchas unidades distintas, pero que son de la misma composición, realmente es muy difícil a veces diferenciarlas unas de otras, ¿no? Tenés que ayudarte con, por ejemplo, geoquímica de roca total, o con un muy buen mapeo, un buen mapeo de campo, pero a escala de detalle. ¿Qué es lo que se hace normalmente en un proyecto ya cuando entra una etapa más avanzada? No sé, a ver otras preguntas. Gracias. Otra pregunta. ¿Qué tipo de relación han encontrado entre la magnetometría terrestre y los salos de alteración de las vetas? Mirá, cuando la roca que hospeda la mineralización son las andesitas, andesítica, ahí es bien claro la desmagnetización asociada a la estructura, muy claro. Después, las rocas de composición más riolítica, ahí el magnetismo que tienen es mucho menor, entonces es muy sutil la desmagnetización, a veces es muy difícil verlo, pero normalmente funciona muy bien la combinación del mag y del gradiente en el macizo del deseado, ¿no? Justamente para poder contrastar estos falsos positivos, por decirlo de alguna manera. Gustavo Fernández, la mayoría de los depósitos son de baja sulfuración, su extensión vertical es de 200 metros. Sí, la mayoría de los depósitos, bueno, son de baja sulfuración, yo diría que son de depósitos epitermales. Claro que hay que llamar las cosas por su nombre, y ahora muchos están debatiendo si son sulfuración intermedia, baja sulfuración. Otros son depósitos epitermales, algunos se ajustan más a una baja sulfuración, otros a una sulfuración intermedia. Pero el despliegue vertical no es mucho mayor de 200 metros. Por ejemplo, San José, que yo tuve la oportunidad de estar ahí, la veta está erosionada y está cubierta por sedimentos postminerales del Cretácico y después los basaltos, y tenía un desarrollo vertical de casi 300 metros. Cerro Moro tiene un desarrollo vertical de casi 400 metros y aún está abierta, y Cerro Negro, no me acuerdo si la veta Mariana o Eureka, bueno, tiene un desarrollo vertical de más de 400 metros y están abiertas. Así que yo creo que hay más de 200 metros de potencial en estas estructuras. Si la mayoría de y dice, si buscamos en profundidad, ¿esperaríamos entrar en un ambiente de pórfiro? Qué buena pregunta. Yo no quiero ser pesimista, pero me parece que este sistema de baja sulfuración, si bien miramos todos los esquemas, los dibujitos que simplifican el de Corbett o de Silliton, ponemos un pórfiro, tenemos la alta sulfuración arriba y ponen la baja sulfuración en un lateral. En realidad, en todos los ambientes, por ejemplo en el Mioceno,
donde tenemos pórfiros y tenemos sistemas de alta sulfuración casi superpuestos. En ninguno de esas franjas yo he visto sistemas de baja sulfuración, que yo conozca. Y estos ambientes, estos sistemas de baja sulfuración en el macizo del Deseado, hasta ahora no hemos encontrado otro estilo de mineralización. No quiere decir que no exista. Sí hay una mineralización diseminada, pero es de las mismas características, simplemente cambió la forma de la roca hospedante, ¿no? El caso de Calandrias es el domo que se emplaza y la fase de autobrecha del borde, y se mineraliza la matriz, incluso hay mineralizaciones hasta en las vesículas que ha tenido el domo. En el caso de microondas, que es un proyecto que fue descubierto por Yamana, que es parte de ahora del minerado de Nicolás, también es una fase, es un domo emplazado con toda una mineralización diseminada a través de los filetes de flujo del domo y en la fase de autobrecha. Es una mineralización diseminada. Pero bueno, de ahí a que lleguemos a profundidad, a un pórfiro, no sabría decirte, realmente es una pregunta más por ahí para un académico. Río Gómez dice, Silvio, sobre una aclaración, las últimas hojas geológicas de 250 se levantaron en realidad al 100.000, y a veces todavía con mayor detalle. Su finalización es decir, 100K, están en algunos en proceso. Bueno, perfecto, sí, es una buena noticia. Yo sé que el SEGEMAR sigue trabajando, he visto su sistema en el web del sistema de información geográfica que tienen y es realmente impresionante. Pero bueno, en el caso del macizo del Deseado sí realmente se necesitaría entrar con más detalles. Y yo creo que ahí podrían combinar el apoyo logístico que pueden dar las empresas y vincular a las universidades haciendo desde tesis de licenciaturas hasta doctorados, haciendo trabajo de más detalle, completando así haciendo hojas geológicas con más detalle, ¿no? Haciendo más fino. No sé, estoy pensando en voz alta, ¿no? Guillermo Díez, ¿cree que estamos en una situación de crisis similar al 2012? Mira, a nivel industria minera hay muy poca actividad, ¿no? Salvo ahora últimamente se han anunciado, en el caso del macizo, que iban a empezar a explorar, ya continúa la exploración en unos proyectos, pero son 2 o 3 proyectos, creo, Mirasol en Virginia, Dark Horse en uno de sus proyectos que tiene ahí, el Phoenix, pero en realidad no hay mucha actividad. No hay actividad como, no sé, en el 2012 había un momento que no había geólogos en el país para trabajar. Había proyectos que no avanzaban porque no teníamos suficientes geólogos. Hoy en día la actividad de exploración principalmente está concentrada en el brownfield de las principales empresas operadoras y en algunas pocas empresas de exploración. Hablando de metales, ¿no? El litio ha sido un capítulo aparte, pero podríamos decir que estamos casi, sí, como en el 2012, a nivel industria minera, ¿no? Una pregunta, ¿cuáles son las proyecciones a futuros en materia de exploración teniendo en cuenta el difícil contexto mundial, sobre todo en Argentina? Mira, si vos, yo siempre estoy siguiendo las noticias y especialmente algunos medios que hablan de minería, y China mueve prácticamente la economía mundial, consume casi la mitad del cobre que se produce en el mundo, un solo país. Y el precio del cobre estaba subiendo nuevamente porque China comenzaba a reactivarse, y esto es un efecto dominó. En Argentina, yo creo que si no cambian las condiciones, sobre todo de seguridad, potencial geológico no nos falta, eso está claro. Se han hecho grandes descubrimientos en los últimos años, ustedes en San Juan los han vivido, ¿no? Filo del Sol, no sé, José María, Los Helados, en el norte, Linderos, Río Grande, Tacataca, si bien Tacataca había sido descubierto antes, realmente lo que se ha hecho en los últimos años lo ha descubierto en un depósito de clase mundial. Potencial geológico no nos falta, pero lo que sí nos está faltando es mayor seguridad jurídica y estabilidad, ¿no? Eso es fundamental para que las empresas que vengan de afuera sientan tranquilidad y confianza en invertir dinero, que
que saben que van a ganar, o lo van a recién a largo plazo. A ver, otra pregunta, ¿qué piensan los modelos de caldera circular versus grave en caldera? Oh, me mataste acá. En el macizo del Deseado hay algunos ejemplos de caldera mapeados. Obviamente el vulcanismo tiene casi 160 millones de años. No es como ir a la Puna, donde uno ve los estratovolcanes y el vulcanismo es de ayer. Pero hay muchos trabajos que han mapeado calderas y, por ejemplo, Mina Marta y Manantial Espejo están alrededor de uno de estos bordes de una caldera, de una hemicaldera, ¿no? Sabemos que hay muchos proyectos, como por ejemplo se me ocurre el proyecto que está en República Dominicana, ahora no me sale el nombre, que es de Barrick, Pueblo Viejo. Está relacionado a una caldera, a una estructura de caldera. En el macizo del Deseado parece que las fracturas formadas por los bloques que forman los Horst y los Graben, esta estructura de bloques, parece que compitió mejor con los bordes de las calderas a la hora de canalizar los minerales. Así que hoy por hoy, por lo menos en el macizo, una de las guías de exploración importante es justamente si podemos reconocer un bloque alto. Bloque alto lo reconocemos porque está rodeado de sedimentos coluviales o modernos, ¿no? Frente a las andesitas o a las inimbritas del Jurásico. Entonces, en los bordes de los bloques es donde se han desarrollado todas estas estructuras que se rellenan. Yo creo que esta estructuración que vemos en el Deseado ha sido muy competitiva respecto a las estructuras que se forman en el borde de calderas. Pero bueno, hay en Minero Nicolás, en el proyecto Martinetas, hay el trabajo de tesis de Facundo. Bueno, me estoy adelantando un poco, todavía no se ha publicado y creo que ahora va a salir una publicación en una de las revistas. Pero bueno, reconocen algunos bordes de caldera y algunas mineralizaciones relacionadas a estos bordes. Pero bueno, hoy en día creo que las estructuras, por lo menos por ahora, han sido mucho más favorables para la mineralización. No sé si te contesté, César Martínez. No, perdón, Juan Maturro. Otra pregunta. Buenas tardes, ¿tenés alguna experiencia de haber perforado algún sinter en el macizo? Sí, no solo yo, hay varias empresas, hay muchos sinteres en el macizo, hay unos trabajos de Giannini, de Diego Guido, que hablan de los sinteres, cómo se forman, qué relación tienen, pero bueno, sabemos que el sinter está relacionado a una celda hidrotermal. No necesariamente esta celda va a ser fértil y no necesariamente el sinter va a estar por encima de las vetas mineralizadas, ¿no? Nosotros en un proyecto que teníamos en el pasado, trabajando para Hochschild, en uno de los proyectos que teníamos, había un sinter cerca de las estructuras donde estábamos mineralizados y este sinter presentaba una facies de brecha que habíamos interpretado podía ser el alimentador del sinter. Y probamos con un par de sondajes, pero no llegamos a nada importante. Por ahora, los sinters en el macizo del Deseado nos indican que estamos cerca de un sistema. Ese sistema podría o no ser fértil. Eso es otra cosa. Otra pregunta dice, ¿han existido manifestaciones importantes de tierras raras? Mirá, el proyecto Pingüino comenzó siendo un proyecto de oro y plata, y después tuvo indio y creo que otros elementos. Y es porque creo que relacionan, ellos hablan de dos eventos, un evento hidrotermal clásico, que es donde tiene el oro y la plata, y un evento que ha removilizado parte del basamento previo al macizo, y de ahí relacionan todos los elementos de metales base y algunos elementos como el indio, no sé cuál otro más, pero te recomendaría que buscaras alguna publicación sobre el proyecto Pingüino, hay mucha información disponible.
Y después sí, lo que hubo en el macizo, que hemos encontrado algunas ocurrencias, pero nada económico, es un poco de uranio, ¿no? Pero porque está vinculado al vulcanismo mesosilícico, por decirlo de alguna manera. ¿Qué más? ¿Cuál es tu perspectiva a niveles socioambientales en la geología respecto a las controversias generadas por Barrick, contaminaciones y derrames? ¿Cuál sería la estrategia imperial para luchar con los sectores antimineros de la Argentina? Wow, esa es una pregunta bastante compleja. Yo no soy una persona muy política, lamentablemente. Creo que como autocrítica la industria no ha sabido comunicarse. Pero tampoco la industria minera tiene que hacer propaganda sobre los beneficios de la minería. Creo que eso es algo que le compete al Estado, pues también poner las cosas en claro. Y también es muy difícil luchar en las redes sociales, ¿no? Todos vieron la cantidad de fake news que hay, las redes sociales son tremendas. En lugar de, es muy fácil mentir y desparramarlo con las redes sociales, y bueno, una vez que se desparramó una noticia es muy difícil volver hacia atrás. Pero creo que es necesario, para mí, una política, creo que de Estado, poniendo en blanco y negro cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos que tiene la industria minera, y también en comparación con otras industrias, porque acá, por ejemplo, en Mendoza, la famosa ley antiminera de Mendoza en realidad no prohíbe la minería, prohíbe el uso de algunas sustancias. Entre esas sustancias, el ácido sulfúrico. Fíjate vos qué incongruente que el polo petroquímico de Mendoza, uno de los subproductos, además de ser combustible, es ese ácido sulfúrico. Sin embargo, está prohibido el uso en la provincia. Entonces, creo que es una falta también de claridad de cómo enfrentar a estos grupos antimineros que realmente están muy bien organizados. Están muy, muy bien organizados, son como células dormidas que de pronto se conectan entre ellos y no son espontáneos. No creo que sean espontáneos. Bueno, a ver, otra pregunta. ¿Cuál sería la manera en que las provincias se jerarquicen en desarrollo autónomo para que de la misma minería les ayude a progresar? Todos los impuestos no vayan a ser. No, creo que eso es un tema que tienen que pelear cada provincia con la nación, ¿no? Somos un país federal, en teoría, pero tenemos un gobierno, pero el gobierno está centralizado independientemente del lugar físico donde esté. Más allá de que seamos la forma en que se distribuyen las regalías, que el gobierno central distribuya las regalías, de que las provincias sean las condiciones realmente. Entonces, no somos un país federal. Parecemos un país federal, pero en realidad en la práctica no lo somos, ¿no? Y si no, también, por ejemplo, ¿cómo puede ser que el gobierno nacional haya intervenido con el problema de glaciares en San Juan, siendo que San Juan es dueña de sus propios recursos? Por ejemplo. ¿Cuál sería? Te consulto, estimado Silvio, ¿qué piensan del método geofísico CSMT para descubrir depósitos ciegos en el macizo del Deseado? Mira, mi experiencia en el macizo del Deseado ha funcionado bien, hablando de geofísica. Primero la magnetometría, y luego el gradiente. Y los perfiles de CSMT también han sido muy buenos para resaltar aquellas estructuras profundas, que a veces son un poco sutiles en la superficie. Cuando uno ve una imagen ve un montón de lineamientos y tiende a dibujar un montón de fallas, pero en realidad para convertirlas en fallas necesitamos una evidencia que hay que buscarla en el campo de que haya un desplazamiento de un lado y del otro de la línea. Muchas veces estas cosas no son tan fáciles, sobre todo cuando tenemos unidades que son todas muy parecidas, de la misma composición, pero son distintas unidades, y el ACCT sí refleja muy bien las estructuras en profundidad. Pero cualquier geofísica que se haga, es necesaria la interpretación y tratar de linkearlo con la geología. Lo primero que hay que hacer con la geofísica es, primero, en mi opinión, primero hay que hacer la geología, entender la estratigrafía, y luego utilizar la geofísica para proyectar esa geología hacia la profundidad. Y siempre considerando los posibles
posibles escenarios, ¿no? Y no hay nada mejor que sentarse con un geofísico antes de diseñar cualquier plan de geofísica, ¿no? Y decirle, mira, esta es la geología que tengo, esto es lo que veo, esto es lo que quiero, y seguramente el geofísico va a diseñar alguna que otra prueba, alguna que otro distanciamiento, y se va a poder aprovechar mucho mejor el estudio geofísico. A ver, ¿qué otra pregunta? Buenas tardes, ¿cuál sería la manera en que las... Ya está, te consulto. Desde donde se encuentran trabajando hoy, ¿hay convocatorias a las actividades en cuanto a educación ambiental? ¿Hay convocatorias a actividades en cuanto a educación ambiental? ¿De qué tipo? La verdad que no sabía decirte, yo estoy trabajando en Santa Cruz, hay mucha difusión de la actividad minera, entonces es como en San Juan, ¿no? Ya hay una cultura y la gente no tiene ese miedo que puede tener en otras provincias. Hay bastante comunicación de parte de las empresas, pero así a nivel oficial no veo que haya mucha educación, pero quizás hablo sin saber. Nosotros tenemos una zona, en donde estoy trabajando, tenemos una zona de influencia muy chiquita. Jaramillo y Firroy es una localidad muy chiquita y hasta ahora no hemos tenido problemas, y siempre hemos estado abiertos a recibir a la gente y a explicar, y hemos hecho algunas charlas, pero no más que eso. Sé que la provincia la provincia de Santa Cruz invierte mucho en capacitación, lo hace a través de AOMA, para generar técnicos, ¿no? Para capacitar a los chicos como perforistas, como técnicos mineros, incluso hay una especie de terciario que han formado para este fin. ¿Qué posibilidades laborales hay en el macizo del Deseado en estos momentos para los jóvenes profesionales? En estos momentos de pandemia está todo muy parado. Yo creo que si se reactivara la exploración, si realmente lo que dijo Alberto Hensel se cumple o su visión se llega a plasmar, estoy seguro que va a haber mucha actividad en toda la cordillera principal, en la Puna, en el macizo del Deseado. El precio de los commodities está en alza, cada vez hay más demanda de cobre, y Argentina tiene un buen potencial. Pero hoy por hoy, lamentablemente, las condiciones están muy difíciles. Pueden pedirme la presentación, pueden pedirle a Horacio o a mí la presentación, se la puedo mandar por correo electrónico. En LinkedIn también me pueden ubicar y podemos consultar, o podemos juntarnos un día a hablar de algún tema en particular. Yo, con todo gusto, aprovechemos el tema de pandemia, que estamos en casa. Es como un pequeño escape, es como si estuviéramos en el campo. Dice, de tu experiencia, ¿qué herramientas, plataformas creen que pueden ser las más útiles para conseguir crecer profesionalmente? Mira, siempre es importante, sobre todo si sos un geólogo junior y empieza a trabajar, tener buenos geólogos mentores, ¿no? Para mí, yo creo que eso es clave, ¿no? He visto muchos geólogos juniors que entran a trabajar en las empresas y ni siquiera los capacitan, apenas les tiran así los protocolos por la cabeza de cómo se trabaja, pero los geólogos juniors es importante acompañarlos, enseñarles a loguear, enseñarles, ¿no? Si bien seguramente tienen toda la formación académica necesaria y quizás están más actualizados que uno con alguna información, es necesario que los trucos del trabajo, el día a día y la disciplina de la observación, del registro de lo observado y de poner eso en la base de datos, es importante que se cumpla, ¿no? Y eso hay que aprenderlo desde junior, es lo ideal. Obviamente, si no hay trabajo, lo mejor es capacitarse, y creo que todas las capacitaciones no están de más. Hay capacitaciones en Lifro, que es un programa que está de moda y es muy bueno, está en desarrollo desde hace
unos 5 años y cada vez ha mejorado mucho. Si pueden aprender Leapfrog, aprendan Leapfrog. También está bueno aprender sobre, no solo por ahí algo sobre específico, sobre cómo podría ser geología estructural o una geoquímica, también está bueno entender cómo funciona el derecho minero. Hay cursos en la IADEM, hay charlas y hay cursos que se dan sobre esto. Todo lo que sea el contexto de la industria es importante tratar de aprenderlo. ¿En qué rama de la geofísica me recomendarías realizar la tesis? Estoy en esa etapa y sería buena tu opinión. Bueno, no sé en qué proyecto, Leandro, pero Leto, no sé en qué proyecto en particular estás, pero yo creo que la magnetometría es una linda herramienta porque no es compleja y se pueden hacer muchas cosas y se puede linkear mucho más fácil con la geología del proyecto que estés. Estoy hablando sin saber en qué proyecto estás trabajando, pero creo que el MAG puede ser una buena herramienta para hacer una tesis, supongo, de licenciatura, supongo, no sé en este caso. Bueno, aparentemente ya no hay más preguntas y de nuevo manifestar la satisfacción de que Silvio haya compartido su expertise con nosotros y con este grupo tan interesante de asistentes. Hemos llegado a 80 y tantos, 88 en una parte. Así que, bueno, Silvio, un agradecimiento enorme y muchas gracias por tu participación y gracias a todos los asistentes. El Consejo va a seguir produciendo este tipo de encuentros para difundir la geología, por un lado, y por otro lado es seguir escuchando a profesionales altamente capacitados, como es el caso de nuestro amigo Silvio Franco. Muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias a ustedes por la invitación. Y realmente un placer para mí poder compartir y presentar este resumen. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y estamos viéndonos.